Días para todos. Bienvenidos a esta pequeña sección donde vamos a hablar de un tema bien interesante, eh, como es la evolución del pensamiento crítico en la escuela sostenible. Tenemos aquí desde Ciénaga, en Santa Marta, a un invitado especial y desde Caldas, en Antioquia. Los dejo para que se presenten. Gracias, muy buenos días, muy amable Héctor. Sí, desde acá, desde Caldas, Antioquia, mi nombre es Aura Osorio Osorio, también integrante de esta maestría y muy entusiasmada de poder abrir este pequeño diálogo y debate. Muchas gracias, Héctor. Buenos días, compañeros. Bendiciones. Les hablo desde Ciénaga, César Enrique Jerónimo Perea, y hago parte de este selecto grupo en el cual vamos a hacer claridad sobre esa interesante pregunta que hizo el compañero Héctor. Continúe, Héctor. Bien, y aquí desde Bogotá, Héctor Chitiva, vamos entonces a hablar, vamos a entrar al grano, es cuál ha sido esa evolución del pensamiento crítico en una escuela sostenible. Y lo primero que vamos a hablar es un poco de esa progresión que ha tenido la educación en ese horizonte crítico, empezando por la llegada de los españoles aquí a América eh, y cómo esa llegada trajo consigo también órdenes evangelizadoras donde venían diferentes grupos religiosos como los dominicos, los jesuitas y los franciscanos, ¿verdad, Ahorita? Sí, señor, tiene usted toda la razón. Esas primeras comunidades religiosas fueron llegando en ese proceso también de exploración y descubrimiento de los nuevos territorios, con el propósito también de, a través de la religión, ser como ese anclaje o ese anclaje para romper ciertos estigmas que también se tenían dentro de nuestros pueblos indígenas o dentro de nuestros pueblos nativos, porque entre ellos existía lo que era la creencia en varios dioses y se tomó entonces la parte de la religión católica como ese eje central para comenzar de alguna manera con el proceso de evangelización y también ese proceso educativo de nuestros primeros pueblos. Bien. César, ¿cómo fue ese tema del mestizaje y cómo fue esa vinculación de la educación justamente entre mestizos, mulatos, criollos, españoles? Se dio una vez con la llegada de los españoles, ¿verdad? Y sus grupos cristianos. Para mencionar, tenemos a los jesuitas, a los dominicos, fueron los que se encargaron en impartir hasta en ese momento el sistema de educación de la Bogotá colonial. Es, como lo dijo la compañera, era una educación netamente elitista, únicamente para criollos, únicamente para descendientes de españoles residentes acá en América. Para ese entonces no se permitía la vinculación de la mujer y la de otros grupos existentes en la Bogotá de ese entonces. Sí, es decir, que Eso existió, también se ha... sí, Perdón, pero perdón. existió Eso en también lo principio podemos... como una hegemonía, ¿verdad? Dale ahorita. Una Sí, hegemonía de sí, los sí, españoles a allí. eso, exactamente. Esa hegemonía venía como muy fuerte dentro de también ese proceso de dominio, ¿sí? Por ser esos pueblos o esas culturas dominantes en Europa y que creían que eran las únicas que tenían el conocimiento en sus manos. Entonces, al abrir esos nuevos contextos y esos nuevos descubrimientos es donde se produce ese choque de culturas, ¿ya? Que como Sí, bien lo dijo César, ¿cierto? Luego se va volviendo elitista por los procesos también de cambios en los pensamientos que se suscitan con la ilustración, ese siglo de las luces, que trae consigo nuevos pensamientos, ese renacimiento, ese renacer del hombre, y donde le da la posibilidad también de pensar diferente con la construcción de los derechos humanos, que es cuando estalla la Revolución Francesa y se dan sí, entonces la formación de las ideas liberales.
Sí, justamente esto que mencionas de la llegada de la Ilustración, la Revolución Francesa y el tema de los derechos humanos fue lo que empezó a potenciar otra ideología porque todo lo que sucedía allá en Europa, pues inmediatamente repercutía aquí en las Américas y entonces eh, se empezó a combinar un poquito ese conocimiento religioso con las ciencias humanas, con las ciencias naturales, con el tema investigativo, y allí es donde surge justamente la incidencia del pensamiento crítico y reflexivo en este nuevo horizonte, ya llevándonos hacia el siglo XVIII, XIX, donde empezó a tener esa influencia importante de esos pensadores británicos, europeos, que empezaron a marcar esa diferencia y surge ese liberalismo aquí en Colombia como contrapartida al conservadurismo influenciado por la religión que tenía, digamos, la hegemonía de la educación, ¿verdad? Así es. César. Un movimiento importante para la emancipación y acabar con la hegemonía que se había establecido hasta entonces fue la Revolución Francesa. Todo ese conglomerado de grandes conceptos llegaron a América y fueron asimilados por los líderes del momento, y fue así como se empezó pues, a crear los grupos que iban a disputarse, sí, a disputarse el poder que hasta entonces estaba establecido por la corona española aquí en nuestra América. ¿Sigue Sí, ahorita? algo Sí, importante que hay que señalar fue justamente que ese surgimiento y crecimiento de centros educativos se ocasionó sobre todo con la influencia que tuvo Francisco de Paula Santander, trayendo nuevas ideas y nuevos pensadores, y justamente con esa formación diferente del pensamiento crítico, empezó a darse una división fuerte entre la hegemonía tradicional religiosa y, digamos, las élites políticas que manejaban el control de los territorios. y también hay que añadir algo. Ya empieza la mujer a tener una fuerte eh, incursión dentro de la vida social, porque en ese proceso también de cambio, ya no solamente, si hablamos de la parte conservadora, pues solamente para los hombres y para los religiosos. Si ya empezamos a hablar de unas ideas liberales, la mujer entra a jugar un papel importante y en el proceso de educación es cuando se forman las primeras docentes, las primeras educadoras. ¿Eh? Y esas primeras educadoras tienen esa dimensión, esa eticidad para entrar a jugar un papel importante en la sociedad y atraer a otras mujeres para impartir la formación e impartir esos modelos educativos tan arraigados en nuestro país. Estoy hablando, por ejemplo, de una Mercedes Ábrego, estoy también hablando de una gran docente, pues más adelante la veremos como Gabriela Mistral, pero aquí en Colombia se identifican muchas docentes que abrieron el camino para que el proceso fuera mucho más, digámoslo así, eh, saliera de lo tradicional y se volviera mucho más popular, por decir de alguna manera, también haciendo alusión a Freire, porque habla Claro, también de ese pensamiento de la libertad. Sí, señor. perfecto. Mira que, por ejemplo, en los años, más o menos para los años 60, 1960, que llega todo este tema de la pedagogía crítica y la teología de la liberación, se habla justamente de cómo, digamos que esa necesidad digamos, de parecernos tanto a los europeos con los temas que siempre se duplicaban de allá, se empezaron pues a querer también valorar un poco más los vestigios de lo que aquí había. Y también digo yo que en últimas una necesidad de encontrar un ADN que nos identifique, pero que también reconozca la mezcla, reconozca el mestizaje. Somos finalmente, en este momento no podemos hablar de que somos
solamente tenemos un ancestro indígena, sino que también tenemos un ancestro español, europeo, americano y quién sabe qué más tengamos. Entonces uno no puede andar haciendo revanchismos con otras culturas, sino que más bien reconociendo un poquitico esa mezcla que somos, en la diversidad cultural que tenemos, para poder, digamos, enfrentar también una educación que permita esa inclusión, que permita esa diversidad, digamos, cultural y étnica. Luego, bueno, viene también aquí un tema con la legislación que empezó a surgir, ¿no? Por allá hasta 1994 hablamos de la primera ley en educación, que es la ley 115, ¿cierto? Que habla justamente de las prácticas humanas y sociales, culturales, que son más creativas y más transformadores, y se empieza a hablar como más de la reflexividad, enfocados en lo que se puede hacer con lo que tenemos. César, no sé, ¿querías comentar algo? Sí, claro. Producto de esa dicotomía que se dio, ¿verdad?, entre liberales y conservadores, fíjense, el gobierno de entonces promulga la primera ley que favorece al sistema educativo. Fue en 1850, un 15 de mayo. ¿Qué contemplaba esta? Los primeros indicios de una educación libre, de una educación para todos, en el cual se debía incluir a la mujer, aunque para la fecha no fue aceptada del todo. Entonces, fueron las nuevas ideas liberales las que ya gestaron diferentes maneras de mirar la educación y el desarrollo cultural y social del país, de la naciente Colombia que hoy tenemos. Ajá, claro que sí. Bueno, habíamos Y en ese mencionado dentro de aspecto, la pues, charla, dale ahorita, dale ahorita. no, y que dentro de esa ley 115 de 1994, pues se abre prácticamente la posibilidad para todos, para no excluir a nadie, para que tengamos un derecho fundamental que es el derecho a la educación. Y ahí es donde entra también a jugar un papel importante la transversalidad, ¿cierto? La interdisciplinariedad para hacer mucho más profundo el proceso pedagógico y hacerlo de tal manera que podamos establecer políticas enmarcadas hacia la cobertura total. Si es algo difícil, sí, claro, no es algo, pero no imposible. Y hemos trascendido en esa forma, en esas, digámoslo así, pautas que nos permitan de alguna manera reconocer a través de la ley cómo la educación se debe ir manteniendo e ir dejando un legado para futuras generaciones. Sí, Eso es lo que llamaríamos como sí, la sostenibilidad. claro. Y mira que dentro de esa sostenibilidad a mí me parece importante, pues, el aporte que hacen todas estas escuelas, la escuela de Frankfurt, la escuela las escuelas alemanas, Budapest, ujú. de Budapest, que en su momento, ellos allá viviendo su conflicto en la Unión Soviética, en la posguerra, ese, digamos, control marcado de las personas, la hegemonía del pensamiento y ese coartar de la libertad que tenían ellos. Y como respuesta empezó justamente el tema del pensamiento crítico, y nosotros empezamos obviamente a recibir esa influencia acá de las escuelas que basaban el conocimiento justamente en la reflexión en el aula, en la reflexión en el contexto que estaban viviendo, pero también un poco más contestatario a esta hegemonía de control de la política sobre cómo se educaban los individuos. Aquí necesitamos mucho de eso, aquí necesitamos que ese pensamiento crítico llegue a las aulas porque de alguna manera, mira que tenemos todavía rezagos allí, todavía seguimos repitiendo educación de hace 200 años en las aulas, todavía tenemos cátedras que todavía se basan en ese control hegemónico que existía hace 200 años. Es increíble, pero pasa. Y necesitamos que justamente esta educación sea más reflexiva, sea más inclusiva, tenga más diversidad, cuestione el conocimiento y que en el aula realmente haya una producción de conocimiento donde las personas
sean partícipes de eso. No solamente el profesor, que es el que sabe y el Dios del conocimiento, sino que allí hayan unos alumnos que también reflexionen y ayuden a construirlo como tal. No sé qué piensas, César, de eso. Un elemento fundamental que no debemos olvidar es la investigación educativa. Esa investigación que nunca debemos dejarla a un lado, porque es la que realmente hace uso de las nuevas propuestas, de los nuevos estándares y de los nuevos cambios curriculares. La investigación, una vez desarrollada, es la que da para que generemos los cambios totales que se puedan dar dentro de un sistema educativo de cualquier región del mundo. Yo Sí, también justo. añadiría algo. Yo le añadiría, teniendo en cuenta esos procesos de investigación y de pensamiento crítico a través de la elaboración de las preguntas problematizadoras. Dentro del aula, esas preguntas problematizadoras juegan un papel importante porque las preguntas deben ir enfocadas hacia la realidad, hacia lo que hoy vemos, para que el estudiante vaya generando cuestionamientos, vaya generando también ese interés porque, ay, el profesor está hablando de esto, pero ¿de dónde me puedo yo informar sobre X o Y tema? Entonces eso también genera en el estudiante la inquietud, porque necesitamos que también la lectura vaya encaminada dentro de ese proceso de investigación y dentro de ese proceso de entender quiénes somos, cómo es que desarrollamos nuestra propia sociedad, qué aportes podemos tener escuchando a nuestros estudiantes, porque en eso es que se basa el proceso de aula. Como lo decía antes Héctor, es que nosotros no somos los que nos sabemos todo. El aula la construimos todos a través del conocimiento que cada uno de nosotros podemos aportar. Eso es lo bonito, eso es lo lindo de ese proceso formativo. Y mira lo que estás diciendo ahorita, que creo que ahí está el punto siguiente y es cómo en ese construir del conocimiento también reconocemos que la memoria es importante, que la memoria de lo que ha sucedido antes, un pueblo que desconoce su memoria está destinado a desaparecer. Y ahí en la memoria, en la construcción de la memoria, es donde debemos entender que hay elementos para, digamos, abrir esa idea, esa brecha del conocimiento, haciendo un reconocimiento a lo que pasa, a los centros de memoria históricos, a los museos, al recorrido, donde la persona no solamente va a ir a visitar cosas, un sitio allá muy bonito, donde un poco de personas preparadas investigan cosas que no, ni siquiera hacen parte de su pasado, pero en cambio para los individuos sí, para nosotros sí, para el que es autóctono de un territorio y puede ir y reconstruir qué pasó con sus ancestros y con su pueblo y cómo ha evolucionado. Ahí se construye conocimiento y este es un punto interesante con el tema de las metodologías alternativas para reconstruir esa memoria, ¿verdad, César? Sí, claro. Un ejemplo de ello es que si no hubiéramos tenido acceso a toda esa documentación, pues no tuviéramos el sistema que tenemos de educación hoy día. Miren a María Montessori, una mujer que desde Francia todo lo que hizo, y gracias a la conservación de todas esas memorias, nos ha servido a nosotros como punto de partida para formar, fundamentar nuestra educación. Y de ahí una gran cantidad de grandes pensadores y creadores de nuevas temáticas y políticas en la educación. Ujú. Mira, este señor Torres, por allá en 2001, dice, la memoria colectiva es uno de los principales factores constituyentes de la identidad de una agrupación social, sea local, regional o nacional, cohesión y conciencia crítica de situaciones de opresión. Y aquí nosotros en Ujú. Colombia sí que es cierto que tenemos sobre eso, ¿verdad? Ahora. Total, por ejemplo, aquí en Medellín, ya hablando de la ciudad como tal, tenemos el Museo de la Memoria, un lugar muy, muy especial para aprender, para reconstruir, para entender otras realidades, las realidades aprendidas desde lo que sucede en una comunidad, lo que los niños nos pueden enseñar a partir de sus dibujos. Sí, hay una realidad muy dura, hay una realidad social muy crítica, pero que hace parte de ese aprendizaje permanente y de esa construcción de sociedad que hace tan importante los procesos sociales, los procesos también de reconstrucción de sociedad, los procesos de no repetición, que son fundamentales para que una sociedad crezca y se desarrolle.
Y mira, bueno, aquí en Bogotá, por ejemplo, también tenemos el Centro de Memoria Histórica que queda aquí en la calle 26 de la Avenida El Dorado, y ahí hacia abajo también está frente al Ministerio de Defensa otro también donde están todas estas personas que han sido próceres, pero que también han defendido ideales. Eh, y también recordaba cómo, por ejemplo, a nivel de la tradición oral, se necesita también que haya ese tipo de trabajo de reconstrucción de la memoria en las personas, porque esto es lo que significa los símbolos, las prácticas, las tradiciones, los relatos de una cultura, de un grupo como tal. Digamos, tienen una carga histórica pues invaluable, algo que es difícil de recuperar en las culturas indígenas. Nosotros siendo un país tan multiétnico, pues se necesita que eso se reivindique y se mantenga. No somos un país, decimos que somos un país bilingüe, o siempre se le apunta al bilingüismo, Ujú. hablando como del español y el inglés cuando no son las lenguas nativas ni siquiera de este territorio, y desconociendo pues una cantidad de diversidad de lenguas que tenemos acá. Más de 30 creo que están hablando aquí de Sí. lenguas indígenas como tal, y de memorias colectivas que se pueden enriquecer justamente la diversidad cultural de este país. Bueno, creo que hemos abordado ya bastante de los temas. De pronto, digamos que habría como que decir un poquito de conclusiones frente a este tema, ¿no? Sobre el tema de la educación. ¿Cuál es su conclusión, César, sobre esta charla? Ha sido un aporte para ir cerrando. Sí, excelente. Ha sido algo de gran aprendizaje. Miren, en mi Ciénaga Amada no hay sitios como museos, pero sí hay sitios muy icónicos, ¿sabes? Sí hay edificios muy icónicos. Por ejemplo, el edificio o la casa donde al parecer e inspirado en esa familia fue donde se hizo donde Gabriel García Márquez creó su obra Los funerales de Mamá Grande, con la familia Sly Russo, de aquí de Ciénaga. Ahí está esa casa. Esa casa creo que la compró el gobierno municipal. El fin es preservar esa memoria histórica y, y, y sí ha tenido muchos éxitos. Es visitada por estudiantes propios y extraños. Sí. Y a manera para seguir ahondando más en lo que son las conclusiones, fíjense, en el siglo XX se le abrió apertura nuevamente por un nuevo modelo de educación a los grupos que ya habíamos expulsado hace 200 años. Ellos volvieron y hoy día, pues, entre las universidades más importantes y de más calidad educativa a nivel internacional son las que dirigen precisamente esos grupos, ¿verdad? Entonces quiere decir que ellos trajeron, ¿verdad? Con todos los defectos, trajeron un sistema educativo que está imperante y que a la postre ha servido mucho al pueblo colombiano. Claro. Ahorita, ¿cuál es tu conclusión? Mi conclusión es que el proceso educativo debe seguir, debe continuar. Esto hace parte de nuestra formación desde los iniciales hasta la edad superior, hasta los posgrados, porque es que la educación enriquece al hombre. La, la educación es el proceso por el cual podemos cambiar y transformar nuestras sociedades, pero sin olvidar nuestra esencia. De acuerdo, yo voy a citar básicamente a un señor Freire de por ahí en 1997, que habla justamente que si no hay enseñanza, que no hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Y hablar justamente de que se necesita en las aulas una motivación para la reflexividad, la teoría crítica, para que realmente encontremos el sentido de la investigación, en la investigación como la formación que necesitan maestros y maestras para hacer esa duplicación. Necesitamos más maestros reflexivos, más maestros investigativos, más maestros que construyan el conocimiento en el aula, y no sea simplemente una repetición de lo mismo que se viene haciendo hace 200 años, y simplemente por ir a cumplir
un trabajo y esto, sin que realmente eso le aporte al crecimiento de los jóvenes y las jóvenes que se están educando. Bueno, muchísimas gracias, compañeros, y esperamos que esta grabación sea de utilidad para los demás. Gracias a todos. Gracias a todos. Bueno, ya, ahora sí ya se terminó ahí.